Llegó un día en que una mamá llama porque la hija está en un ataque de pánico y ansiedad y está gritando como si la estuvieran matando. Se está arrancando el pelo, estaba grite y grite y grite. Llevaban ellas meses planeando el asesinato de su amiga. Siempre en un grupo de 3 hay una pareja. ¿Qué opina de eso? Aunque sean 3, siempre hay una pareja en esos 3. Siempre en un grupo de 3 hay una pareja. Siempre yo, con ella me entiendo más o con él me entiendo más, aunque seamos los 3. Y eso fue lo que pasó en este caso. Un caso de 3 jovencitas que estaban iniciando college y eran las 3, las mejores amigas, todo el tiempo juntas. Todo el mundo sabía que las 3 eran para arriba y para abajo. Donde estaba una, estaban las otras 3. 17 años. Siempre juntas, hasta que llegó un día que una de ellas desapareció. El papá llegó a la casa porque iban a salir, iban a comer juntos y no estaba en casa. Fue a la habitación y vio que no estaba en la habitación. Llamó a la mamá, ¿sabes algo de la niña? No sé nada. Pues esperemos que llamemos al trabajo a ver si fue que se fue derecho para el trabajo. Y antes de que ellos llamaran del trabajo, la llamaron a ella a decir que por qué no había ido a trabajar, que si estaba enferma. Y ya ellos ahí se preocuparon. Llamaron a las otras 2 amigas porque eran las 3 y donde estaba una estaban las otras y siempre sabían dónde estaban todas. Y ellas dijeron que no, que ellas no tenían idea, que ellas habían salido, pero pues que la habían dejado en la casa, que no tenían idea qué había pasado. Empezaron las investigaciones, ellos obviamente llamaron a la policía, panfletos por todo el barrio, por todo la ciudad, pues el pueblo, avisos. A buscarla, avisos, y no aparecía, nadie sabía nada. Las amigas rogaban, hablaban, prendían velas, hacían veletones, hacían esto, hacían lo otro, no aparecía. Una de las tantas noches de tanto desespero, una de las mejores amigas fue a la casa de ella, le dijo a la mamá que si podía entrar a la habitación de su mejor amiga y se acostó en la cama a llorar y abrazar a la almohada y le dijo a la mamá, ¿por qué ella nos está haciendo esto? ¿Por qué? Y lloraban juntas. Y bueno, los papás también preocupados por estas otras dos niñas porque veían que sufrían con el desaparecimiento, pues, de la hija de ellos. Sin embargo, a la policía le parecía como muy raro, como que esto tan raro, pero es que si son las 3, hablaban con todos sus compañeros, profesores, trabajo, y siempre decían ellas 3. O sea, si algo le pasó a una de ellas, las otras 2 tienen que saber. Claro. Eran muy unidas. Eran demasiado unidas. Empezaron los chismes en Facebook, en Twitter, que no, que ella se fue del pueblo, que ella se desapareció, que ella se fue de paseo sola, que se fue de prostituta, que, bueno, en fin, todas las versiones posibles, pero ninguna encajaba. Pero uno de los amigos de ellas sí decía, ellas me parecían como muy raras. O sea, en los momentos en que había que llorar y mostrar esa tristeza, lo hacían súper bien. Pero en los momentos normales, o sea, ya en la vida cotidiana, ellas estaban súper relajadas, como que si nunca hubiera pasado nada, como que si no faltara la tercera, ¿cierto? La tercera persona de ese grupo, porque ellas siempre eran unidas. Entonces, al saber que ya no somos 3, somos 2, pues lo normal era que el comportamiento siempre fuera el mismo, de tristeza, de que ¿qué vamos a hacer sin la otra? Esto y lo otro, pero no.
En los momentos de llorar, lloran, en los otros momentos les valía. Entonces los policías empezaron como a presionar más a estas muchachas. Ellas seguían diciendo la misma historia. Ellas la recogieron en la casa, se fueron a dar una vuelta en el oeste del pueblo y cuando ellas regresaron la dejaron en la casa y ya está. Entonces los policías empezaron a recoger todos los videos de por ahí, de ese sector. Vieron que ella se salió por la ventana y se montó a un carro porque pensaron que de pronto era un secuestro, pero no, porque lo último que la ven a ella viva es ella saliéndose de la ventana de la casa, montándose el carro, bien normal, montándose a un carro y sale normal. Entonces no fue como realmente un secuestro de que la agarraron y se la llevaron. Entonces los policías empiezan a hacer un seguimiento de este carro. ¿Para dónde fue este carro? Los policías después ven a las otras dos muchachas en este carro y las ven en una gasolinera, cosa que les parece muy raro porque es al este del pueblo y ellas dijeron que ellas se habían ido para el oeste del pueblo. Empezaron a revisar lo que son las celulares, las señales de celular, y tanto el de la muchacha desaparecida como los celulares de las otras niñas aparecían pin de señal en el este del pueblo. Entonces el policía dijo, algo está pasando, ellas nos están mintiendo. Volvieron a la sala de interrogación, cuéntenos la verdad, díganos la verdad, qué es lo que está pasando. Entonces ahí fue cuando una de ellas empezó como a cambiar la versión de los hechos, cosa que ya habían pasado muchos meses y ellas siempre decían lo mismo. La dejamos en la casa, no supimos más de ella, la dejamos en la casa, no supimos más de ella, estábamos en el oeste del pueblo. Y entonces ella dijo que sí, que ellas después sí la habían recogido y que habían ido a dar una vuelta por el este del pueblo, pero que ella en un momento le dio una crisis y le dijo que se quería bajar del carro, Ellas le dijeron que no, pero ellas que no importa, que se querían bajar del carro y ella se bajó del carro y que ellas no saben qué pasó con ella. Entonces, bueno, muéstrenos dónde se bajó del carro. Una decía una versión, la otra decía la otra versión y los policías seguían presionándolas. Una de ellas, la que fue a la casa de la mamá a llorar en la cama, que por qué nos está haciendo esto, el policía dice que le pareció súper impresionante que ella de verdad no demostraba ninguna emoción. O sea, no mostraba, era súper fría, lo miraba, le sostenía la mirada, súper como X, esto no es nada, estoy hablando la verdad. Pero a él le parecía como tan insensible. Que en cambio la otra sí mostraba un poquito de sentimientos, y fue la otra la que cambió la versión de la historia por la presión de la policía. Entonces ellos dijeron, a la que hay que presionar es a esta. A la que está fría. No, a la que está más débil. Esa es la que más fácil va a reventar con la verdad. Pasó el tiempo y ya los policías veían mucho o tenían mucha más evidencia. Los papás siguieron investigando con los policías, mirando qué había pasado, miraban fotos, miraban videos, esto y lo otro, y ellos ya empezaron como a sospechar de que estas dos muchachas de pronto sí habían hecho algo. Los amigos también empezaron a decir, ellas dos la mataron porque ellas dos estaban enamoradas y ya no la querían a ella en el grupo. Y ellas dos no querían que nadie supiera de esa amistad que se había vuelto pues más sentimental, más romántica. Claro. Entonces, esos chismes de college, ese vaivén también alertó a la policía. Llegó un día en que una mamá llama porque la hija está en un ataque de pánico y ansiedad y está gritando como si la estuvieran matando.
en una gritería que parecía como que se la estuvieran exorcizando, matando, y la mamá ya se le había salido de las manos. No era la primer crisis, pero esta era la peor de las crisis, la peor de las crisis. Se estaba arrancando el pelo, estaba grite y grite y grite, y en el audio se escucha los gritos de esta pobre niña, pero no le voy a decir pobre niña, pues de esta muchacha que le dio esta crisis. Llamaron al 911, el 911 llegó en la ambulancia, le inyectaron calmantes, ¿qué es lo que te pasa? Y ella le dijo, llévenme donde el detective, yo necesito hablar con él. Y ahí ella contó la verdad. Se soltó. ¿Cuál fue la verdad? Llevaban ellas meses planeando el asesinato de su amiga. Ellas ya no la querían. Ellas ya no querían ser amigas de ella. Entonces no les pareció tan fácil decir, ay, bueno, mira, lo que pasa es que no queremos ser amigas, alejémonos, o sea, ya esta relación se acabó. No, para ellas fue más fácil matarlas. O sea, como que es una mente psicópata. Hágame el favor. Sociópata. O sea, no es más fácil decir, venga, ya no estamos compatibles en amistad, en cosas que nos gustan, tú no me apoyas, dejar de hablar, o eso, de a poquitos que se enfríe esa relación. La otra persona lo iba a captar tarde que temprano. Estas viejas me abrieron, ya no quieren ser mis amigas. No, a ellas les pareció muchísimo más fascinante buscar con qué enterrarla, ¿cómo se llama eso? Para hacer huecos. La pala. Encontrar la pala, buscar cómo ir, en qué carro, dónde la iban a enterrar, cómo iban a hacer, Eso les pareció muchísimo más fácil. Llegó la noche, recogieron a la tercera amiga, normal, vámonos a fumar. Se fueron a fumar marihuana, estuvieron un rato ahí, después ella se devolvió para su casa y al rato se ve cuando ella vuelve y sale por la ventana, porque la llama y dice, no, vamos, que no sé qué, vamos a hacer otra cosa. Se fueron para el este del pueblo, por allá entre un bosque, y le dijeron, vamos a jugar, vámonos caminando por acá y fumamos más para adentro. Se fueron para adentro. Cuando ella volteó a mirar, las otras dos estaban detrás de ella y le pegaron en la cabeza. Así empezaron a pegarle y pues obviamente asesinarla, y que lo último que ella dijo fue, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué yo? Eso fue lo último que ella dijo. O sea, ella nunca entendió, murió sin entender ella por qué estaba muriendo. Porque ella. Entonces lo que hicieron fue empezar a excavar un hueco, pero como estaba tan frío porque era invierno, esa tierra estaba como congelada, estaba muy tiesa. Entonces realmente hicieron como un semihueco ahí y cubrieron con hojas y con palos y con todo eso encima y se fueron. Ahí mismo la policía obviamente la fue a buscar y sí, obviamente ya estaba en huesos. Y ahí estaba. La familia de ella, pues imagínense lo destrozada, el confiar que esas eran sus mejores amigas. La mamá, el decir, Dios mío, yo dejé entrar a las asesinas de mi hija a la casa, a la habitación, lloraron conmigo, me acompañaron, las defendimos, porque el papá decía, yo iba constantemente donde el policía a decirle, oiga, ya no investigue más a las niñas, ellas están pasando por un duelo igual que nosotros, déjenlas tranquilas, pero los policías nunca les pareció normal que en un grupo de 3 solo quedara una pareja. Pero ¿no cree usted que es como mucha influencia como de películas, como que ellas vieron eso mismo en otro lugar y lo quisieron hacer con su amiga? Puede ser, sí, puede ser. O sea, de que hayan visto eso en algún video, alguna película, alguna historia, y se obsesionaron muchísimo con eso y después, bueno, vamos a matarla. Porque es que como una mente va a solucionar con
con asesinato. Algo tan básico como simplemente dejarle de hablar. O sea, uno de los amigos decía, y yo creo esa versión realmente, es que ellas estaban enamoradas y ellas no querían dar como a conocer su lesbianismo, su orientación sexual, y como esta tercera lo sabía, ellas querían que eso quedara en un secreto total. Ellas se imaginaron que al ellas irla separando a ella, pues esta iba a decir, es que estas dos son pareja, y como que yo creo que ellas querían dejar eso muy íntimo y prefirieron matarla con el secreto. Es como lo que yo creo que pasó ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Siempre en un grupo de 3 hay una pareja? ¿O sí podría existir un grupo de 3 que los 3 son igual para todo?